Bueno, como les había comentado en sección anterior acerca de las cartas de control por atributos, hoy desarrollaremos la carta de control del número de no conformidades por unidad o carta U, denominado también como las anteriores cartas de atributos de Shuhar. Esta carta de control para el número de no conformidades por unidad es similar a la carta anterior, que era la carta C. Ya, recuérdense que la carta C es una carta del número de no conformidades. La diferencia está en que en esta carta la muestra que se selecciona puede ser variable, a diferencia de la anterior, que la muestra era constante. Repito, esta carta de control, que es la carta U o la carta de número de no conformidades por unidad, la muestra seleccionada es variable. El estadístico de control, o sea, el punto en que se presenta la gráfica, está definido como la razón del número de no conformidades presente en el subgrupo, C sub I, sobre la cantidad de unidades seleccionadas, es decir, la muestra. Obsérvese que es NI, esta muestra puede ser variante, que, como les dije hace un momento, la diferencia de la carta C. Para poder estimar los límites de control preliminar o en fase 1, si no se poseen los parámetros, es necesario evaluar el promedio del número de no conformidades por unidad. Ese promedio del número de no conformidades por unidad está definida mediante la siguiente fórmula. Es la suma de todas las no conformidades presentes en esa tabla o información preliminar sobre el número total de muestras seleccionadas. Este promedio del número de no conformidades, como les dije hace un momento, permite hallar los límites de control. ¿Cuáles son esos límites de control? Están definidos, obviamente, bajo el criterio clásico de Shuhar, que sería el estadístico, en este caso, es el promedio del número de no conformidades por unidad, más 3 veces la desviación de ese promedio. Esa desviación está definida como la raíz del estadístico sobre el tamaño de la muestra. Es claro que para el límite central sería el estadístico, o sea, en otras palabras, el utrazo. Y para el límite de control inferior será el utrazo menos 3 veces la desviación del estadístico. Obsérvese que con respecto a la carta C, lo que varía o lo que la diferencia es que en esta carta el tamaño del subgrupo es variante. Recuérdese que existe otro enfoque, que es el enfoque que presenta por defecto el Stack Graphic, y ese enfoque se refiere a calcular un N promedio. Es decir, en vez de calcular un límite de control superior e inferior en cada subgrupo, recuerden que cada subgrupo tiene una muestra posiblemente distinta al otro, entonces existe un límite de control superior e inferior en cada subgrupo. Ese enfoque que les acabo de informar presenta el criterio de tener un solo límite de control para todos los subgrupos. Pero ¿cómo se determina ese límite de control para todos los subgrupos? Tomando un N promedio. Y eso es lo que ofrece el Stack Graphic por defecto. Toma un N promedio y calcula un límite de control superior e inferior para todos los subgrupos. Repito, el primer enfoque es calcular los límites de control superior e inferior en cada subgrupo. El segundo enfoque es tomar un promedio para cada subgrupo. Y existe un tercer enfoque. El tercer enfoque, tal y como observamos en la carta P, o de fracción de unidades no conformes,
ese tercer enfoque implica realizar una estandarización de la variable, definida como la ecuación que se presenta en la parte inferior. Se toma el número de no conformidades presente en el subgrupo, se resta el promedio del número de no conformidades por unidad y se divide entre la desviación estándar. O sea, una estandarización. Este es el tercer enfoque. Y ese tercer enfoque, por ser un enfoque en donde hay una estandarización, los límites de control, recuerden que la estandarización refiere a una distribución normal estándar, cuyo promedio es 0, y en este caso, el límite de control superior es 3 y el límite de control inferior es -3. Ese es el tercer enfoque. Y lo vamos a observar, por ejemplo, en esta gráfica. Veamos un ejercicio. Vamos a asumir que, dado un proceso en una empresa textilera, se monitorea el número de fallas o el número de no conformidades presentes en una muestra, que esa muestra puede ser variante. Y la muestra se refiere al tamaño en metros de la tela seleccionada. Por ejemplo, el primer subgrupo se seleccionó 40 metros de tela y en esos 40 metros de tela se encontraron 2 fallas. Por lo tanto, el estadístico de control, es decir, el punto que se va a graficar, sería 2/40, cuyo resultado es 0.050. Es decir, en ese subgrupo se presentaron 0.050 fallas o no conformidades por cada metro. Así se puede establecer mediante la misma relación en el subgrupo 2. Se seleccionaron 25 metros de tela. En esos 25 metros de tela encontraron 6 no conformidades y la razón 6/25, que el resultado es 0.24, implica que existen 0.24 fallas o número de no conformidades por metro de tela en ese subgrupo. Y así sucesivamente. Para realizar el monitoreo mediante la carta de control es necesario hallar el promedio del número de no conformidades. Ese promedio no es más que sumar todas las no conformidades presentes en esa información preliminar, que en este caso son 58, y dividir entre la suma de todas las muestras que se tomaron, que en este caso 490 metros. Esa razón genera el promedio del número de no conformidades, 0.1183, que nos permite hallar los límites de control. Estos son los límites de control de dicha carta. Obsérvese que está sujeto al tamaño del subgrupo, porque el primer enfoque implica que si el tamaño del subgrupo son 40 metros, NI, en este caso, deberíamos reemplazarlo por el valor de 40, y ello implicaría un límite de control superior e inferior en ese subgrupo. Si tomamos el segundo subgrupo, cuyo tamaño de muestra es 25, y reemplazamos donde existe NI por 25, tendríamos un límite de control superior e inferior en ese subgrupo. Obsérvese que para cada subgrupo tendrá su propio de control superior e inferior en cada uno de los subgrupos. Por otra parte, ese sería el primer enfoque. El segundo enfoque es hallar un promedio de n. Es decir, como ya se tiene que existen 490 metros, el promedio que se puede estimar en este caso sería 490 entre la cantidad de subgrupos, que son 17. 17 subgrupos implicaría un promedio de muestra de aproximadamente 29, para ser preciso 28.82.
y se tomaría como muestra general o una muestra representativa de todos los grupos. Obviamente, esto implicaría que los límites de control sean constantes. Ese límite de control permite hacer un monitoreo en todos los subgrupos. Ya no se tendría un límite de control superior e inferior en cada subgrupo, sino un límite de control superior e inferior para todos los subgrupos. Es claro que el tercer enfoque sería estandarizar, ¿no? Como ya se tiene el número de no conformidades por subgrupo, solamente se tendría que restar menos el promedio sobre la desviación del subgrupo, que es claro que sería el promedio sobre el tamaño de la muestra. Esa sería la estandarización en el tercer enfoque. Pero el enfoque tradicional, basado en la salida del stack graphic tomando un tamaño de muestra constante, obsérvese por qué se toma un tamaño de muestra constante, la representación o el diagrama, obsérvese una línea superior constante, explica que es el enfoque del tamaño de muestra constante. En todo caso, independiente de cuál se tome, nos genera 2 puntos fuera de los límites, es decir, no hay una estabilización estadística, hay que determinar la causa asignable que generó esta señal de alarma, y una vez encontrada o encontrados los factores que generaron esta señal de alarma, se recalcula la carta de control, obviamente estamos en un proceso de mejoramiento continuo en el momento de detectar la causa, y se observa si hay una estabilidad estadística en estas fallas. Una vez eliminados los puntos, y obviamente recalculado como se establece aquí para los 2 puntos establecidos, desarrollados o presentados en el diagrama, una vez recalculado, recuerde que en el momento de hacer el recálculo implica que el U-trazo, es decir, el promedio del número de no conformidades se modifica porque se están eliminando 2 subgrupos. Este nuevo promedio es 0.1021, por lo tanto los límites de control obviamente se modificarían. Y tendríamos nuevamente que evaluar basado en cualquiera de los enfoques, ya sea tomando tamaño de muestra variable, tomando tamaño de muestra constante, mediante un promedio, o estandarizando. Y repito, aquí estamos hablando del enfoque del tamaño de muestra promedio. Realizando este enfoque y recalculando, esta es la carta de control generada. Es una carta de control que implica una estabilidad estadística en estas fallas, el número de no conformidades, a pesar de que el ingeniero puede establecer cierta mejoría a partir del subgrupo número 12. Obsérvese que a partir del subgrupo número 12, los puntos están por debajo del límite central, ello implica que hay una causa que está generando un mejoramiento del proceso, porque el número de no conformidades o fallas disminuyeron. Y es imperativo para el ingeniero investigar este comportamiento. Ya establecida la estabilidad estadística, recuerden que no conocido el parámetro, esta fase 1 que acabamos de desarrollar porque lo tomamos con los datos preliminares, nos permiten hacer una estimación del parámetro. En este caso, el parámetro sería el último U-trazo que se calculó. Recuerden que este parámetro es una distribución de Poisson, pero a diferencia de la carta C, está midiendo el número de no conformidades por unidad. Por unidad. En la carta de control C es el número de no conformidades de la muestra. Aquí es el número de no conformidades por unidad. Estos serían los límites de control. Obsérvese estándar, obsérvese que son los mismos límites de control del último límite cuando se estabilizó la carta. Es el mismo límite de control. Como les decía yo en secciones anteriores, la ventaja de las cartas de atributos
es que una vez estabilizada la carta en la fase 1, los últimos límites de control estabilizada la carta son los mismos límites estándar. Vamos a asumir que ya se tienen los límites estándar, se toma nueva información, que recuerden que se llaman datos para control o control en línea, que te permite como ingeniero establecer cuál es el comportamiento del proceso a corto plazo o en un instante determinado. Recuerde que cuando se hace control en línea, se asume que es en un tiempo prudencial, un tiempo instantáneo que le llaman. Es con el propósito de hacer una evaluación. Cuando hablo de un tiempo instantáneo me refiero a un corto tiempo. Yo no puedo hacer o decir que estoy en control tomando un mes de información o tomando 2 meses de información. Eso no es control. Control es tomar información de un día, de 2 días, con el propósito de determinar cuál es el comportamiento para tomar acciones rápidas en el proceso. Como es conocido por ustedes, el último ultraso que generó punto 1021 es el lambda del proceso. Es decir, el parámetro lambda será punto 1021. Y este parámetro lambda permite, obviamente, realizar el monitoreo. En este caso, el proceso podemos confirmar que está estable estadísticamente para la información en línea. Esta es la carta de control. Ahora, en esta gráfica, que es lo que el software comercial que presenta, como yo les había dicho, igual que el Minitab, presenta visualmente, es muy llamativo. Vamos a evaluar mediante este software cómo podemos desarrollar la carta del número de no conformidad de SUB, que es esta carta que estoy presentando, pero obviamente voy a indicar los pasos, ¿no? Aquí está la información del número de no conformidades presentes en un proceso determinado. Muy parecido a la información que se tenía en la carta o en el caso de estudio sobre los telares. Pero vamos al hipotético caso de que se tiene esta información. Esta es la información de los telares, por cierto. Aquí tenemos una información de la carta C, esta es la carta de los telares. Es la información que tenemos en los telares. Miren que está el tamaño de la muestra, o sea, en este caso los metros de telas seleccionados y el número de fallas o el número de no conformidades. Estas son las dos últimas columnas, para ser preciso. Esta anterior, que es el número de no conformidades, se refiere a la carta C, que habíamos desarrollado en secciones anteriores. Veamos cómo se establece en esta gráfica. Vamos al link donde dice controlar, gráfico de control por atributos, y en gráfico de control por atributos vamos a tomar la carta U. Controlar, gráfico de control por atributos, carta U. Obsérvese que en esta gráfica, como les decía en clases anteriores, posee las cartas de atributos churro, P, N, P, U y C que vimos anteriormente. Vamos a la carta U. Tomamos el número de no conformidades presentes en cada tela. El tamaño de muestra es variable, recuérdese. Tamaño de muestra, por eso lo tomamos como columna. Si fuese tamaño de muestra constante, aplicaríamos la carta C.
O también es factible aplicar la carta U con tamaño de muestra constante. Simplemente aquí tendríamos que presentar el valor del tamaño de la muestra, si es constante. Pero como es tamaño de muestra variable, es necesario o es pertinente realizar la carta C. Ahora bien, en donde indica defecto por unidad, recuerde que en el momento de seleccionar número de no conformidades, no lo estoy estableciendo como defecto por unidad, simplemente el número de defectos, que para el caso de las notaciones actuales, ese defecto es el número de no conformidades, ¿no? Anteriormente, esa es la palabra más utilizada. Antes de establecer lo que era la norma ISO 9000, la norma ISO 9000 generó cambios en la notación. Ya no se conoce como defecto, sino número de no conformidades o fallas. Ese número de no conformidades o fallas, repito, no está, así como se presenta, no está establecido por unidad. Hay que dividir entre el tamaño de la muestra para que genere un estadístico por unidad, que es el estadístico pertinente a esta carta. ¿Cómo se hace? Hay que dividirlo. Vamos a transformar y dividimos, clic en división, sobre la muestra. O doble clic, ya de esta manera, esta razón, sí está indicando el número de no conformidades por unidad. Y vamos a dar a aceptar. Ahora podemos presentar la carta de control. Vamos a darle a aceptar. Esta es la carta de control, tal y como habíamos presentado en en el, en la presentación, ¿no? Vale la redundancia, tal y como se presentó en los slides que yo les informé anteriormente. Observen que se tiene el punto 6 y el punto 10 como señales de alarma, a pesar de que el stack graphic en el límite inferior también tiene el punto 1, el punto 13, el punto 14 y tiene varios, tiene el punto 15, 16 y 17, ¿no? Pero este es el objetivo de tener un concepto teórico clásico y claro, en el sentido de que para un ingeniero es conveniente dentro del proceso de mejoramiento evaluar las causas que generaron no conformidades menores, porque implicaría un mejoramiento del proceso. Es decir, para el ingeniero, en el primer subgrupo, indicar que solo se presentó este estadístico, que 0.05, 0.05 fallas por unidad, implicaría un número de fallas muy pequeño. Es indispensable para el ingeniero conocer la causa que generaron este mejoramiento. Entonces, estos puntos, si no existen errores en la toma de la información, implican mejoramiento en el proceso. Es decir, existen causas que nos permiten reducir el número de no conformidades. Y esa causa esperamos nosotros que se repliquen constantemente y hay que investigar cuál es la causa. Y les decía por qué. Porque si uno le dice a los software estadísticos, llámese Stagraphic, Minita, SPSS o cualquier o R, que le realice una estabilidad estadística, él va a eliminar todos los puntos que en este caso en el Stagraphic están de color rojo. Y ese no es el sentido. El sentido es que ustedes como ingenieros establezcan realmente cuáles son los puntos que están causando inestabilidad en el proceso. Y en este caso es el punto 6 y el punto 10.
Entonces, se tendría que hacer una estabilización en forma manual para que el software no elimine completamente todos los subgrupos. Vamos a decirle al software, recuerden, clic derecho, opción de análisis, excluir, manual, el grupo 6 o el subgrupo 6, el subgrupo 10. Obsérvese que al final van a quedar otros subgrupos, ¿no? Subgrupo 10. Al aceptar, ¿qué nos queda? El subgrupo 2, el subgrupo 8, el subgrupo 11. Vamos siempre, obviamente, a estar constantemente analizando la carta, monitoreando y encontrando las causas. Vamos para el subgrupo 2. Al aceptar, el subgrupo, el mismo procedimiento, ¿no? Y el subgrupo 11. En este caso, cada vez que yo elimino el subgrupo es porque antes detecté cuál es la causa que generó dicha señal de alarma. O sea, no es eliminarlo por eliminarlo. ¿Listo? Vea que a pesar de todo, hay un punto muy cercano, pero se puede decir que hay una estabilidad estadística. Es más, ustedes pueden observar de que a partir del grupo 12 al grupo 16 al final, ahí la mayoría de los puntos están por debajo del promedio, ¿no? Y ello implica también mejoramiento. Ya es factible para el ingeniero encontrar esa causa. Pero vamos a asumir que ya hay una estabilización estadística, de la estabilización estadística del proceso. Ahora bien, observe que se tomó con tamaño de muestra constante. Y hay un inconveniente, ¿no? En el momento de tomar tamaño de muestra constante, pudo haber sido que un punto que estaba fuera de los límites, o sea, con una señal de alarma, puede que realmente no fuese así. O un punto que estaba dentro, puede que no fuese así. ¿Por qué? Porque eso depende del tamaño de la muestra. Por ejemplo, si yo modifico el tamaño de la muestra, vamos a hacer opción de análisis. Obsérvese que yo les había indicado al inicio de que el StatGraphy toma por defecto tamaño de muestra promedio. Vamos a eliminar y deseleccionar este del tamaño de muestra promedio para que genere el tamaño de muestra variable. ¿Listo? Este es el tamaño de muestra variable. Obsérvese el comportamiento. Es más, para el StatGraphy hay un punto que está de color rojo que implica una señal de alarma, pero recuérdese que es un punto que vamos a considerar nosotros depende de las condiciones del proceso. Es claro que para ustedes que el StatGraphy, como les decía cuando desarrollamos cartas de control Chujar, que tiene un procedimiento establecido de señales de alarma. Recuerden que hay unos criterios internos dentro del software que te permiten detectar señales de alarma. Si por cuántos puntos por encima del promedio, a una desviación, a dos desviaciones, y hay unas condiciones que este software genera para establecer una señal de alarma. Ahora bien, este es tamaño de muestra variable, ¿no? Que sería el primer enfoque. El segundo enfoque ya lo vimos por defecto. El tercer enfoque, opciones de análisis, vamos, y le decimos normalizar, que es la estandarización. Inmediatamente los límites de control serán 3 y menos 3. A este es la estandarización. Observen que dio el mismo comportamiento que desarrollamos hace un momento. Estandarización. Esta es la carta U, que repito, muy parecida
a la carta C, pero recuerden que el tamaño del subgrupo en esta carta U es variable. Esa es la diferencia con respecto a la C. Por otro lado, existe una carta de control que lamentablemente el StackGraphic no la posee, que es la carta de control del número de deméritos. Esta carta, al igual que la carta C y la carta U, sigue una distribución de Poisson. ¿Cuál es la diferencia de esta carta? Categorizan las no conformidades, o sea, categorizan las fallas. ¿En qué sentido? En que para algunos autores las fallas pueden representarse mediante su importancia dentro del proceso. Es decir, para algunos autores estas fallas se dividen en críticas, que es tipo A, en mayores, que es tipo B, y en menores, que es tipo C. 3 categorías. Para otros autores, entre ellos Montgomery, ya el crítico no le llama crítico, sino muy graves. Al tipo, en el caso del tipo A, que le llaman crítico, para Montgomery, repito, ese tipo A, muy graves. El tipo B, para Montgomery, graves. El tipo C, moderadamente graves. Y existe otra categoría, una cuarta categoría, que es tipo D, que son los menores. Sí, para algunos autores existen 3 categorías de fallas o número de no conformidades, y para otros autores existen 4 categorías de fallas. Cualquiera de las propuestas son válidas. Es más, que pueden, si desean, dentro del desarrollo de la experticia como ingenieros, establecer una carta que posea mucho más criterios, muchas más categorías que las presentes. Ahora, veamos qué significa el demérito como tal. Recuerden que igual aquí se evalúa como la carta C y la carta U, fallas o número de no conformidades. Una vez encontrado las fallas o número de conformidad y establecer su categoría A, B, C o D, veamos en el caso de la clásica cómo se calculan los deméritos. Los deméritos es un estadístico, que es como una especie de combinación lineal, en el sentido de que hay un peso que se le da a la categoría y la cantidad de la categoría. En este caso, tomamos el criterio de 3 categorías, que es el criterio general que muchos libros poseen, ¿no? Está WA, que es el peso de la categoría A, y CA, que es la cantidad de fallas que tienen esa categoría A. Recuerden que la categoría A es la categoría crítica para autores y muy grave para Montgomery. Montgomery ya establece el peso. A la categoría A le da 100. ¿Y cuál es el peso que le da otros autores? Muchos autores le dan a WA el valor de 9. O sea, hacen una división hasta una escala de 10. A la segunda categoría, algunos le colocan 5, 6 o 7. A la tercera categoría le dan un valor de 1, 2 o 3. Para Montgomery, recuerde que Montgomery tiene 4 categorías. A la primera categoría, que es la muy grave, le da 100. A la grave le da 50. A la moderadamente le da 10 y a las menores le da 1. Esa es la categoría establecida por Montgomery, que genera, obviamente, mediante esta combinación lineal, los deméritos. Ahora, independientemente qué categoría se establece el demérito, ustedes como ingeniero, una vez encontrados los deméritos, la suman para cada muestra, ¿no? Recuérdense que cada muestra que ustedes seleccionan en una muestra ahí va a encontrar, obviamente, una combinación lineal en esa muestra. La primera, para llamar I igual a 1.
la primera muestra D1, encontrarán una combinación lineal. Cuando tomen la segunda unidad o la segunda muestra, porque puede ser una muestra, no necesariamente una unidad, van a un D2, tendrá su propia combinación lineal. Cuando se tome la tercera unidad o la tercera muestra, habrá un D3 que tendrá esa combinación. Ahora, una vez establecido un año de deméritos D, sería la suma de cada uno, de 1, de 2, de 3 para esa muestra, porque habrá una muestra general, ¿no? La muestra general y en esa muestra general tendrá o la notación será D mayúscula. Esa muestra o ese demérito final, que es la suma, el número total de deméritos encontrados en esa muestra general para ese subgrupo, para hablar de no muestras generales, sino la muestra del subgrupo, ese D permite hallar el estadístico de control, que sería el número de méritos por unidad. Este estadístico de control es el punto que se presenta en la gráfica. Es decir, debes calcular el D mayúscula, que es el número total de deméritos, que es la suma de los DI mencionados anteriormente, ya sea la propuesta general o la propuesta de Montgomery, sobre la muestra del subgrupo, NI. Y este será el número de méritos por unidad, repito, que será el estadístico de control, que será el punto que se presenta en el diagrama. Pero para presentar ese punto en el diagrama, se necesita el límite central, el límite de control superior y el límite de control inferior. El límite central, que sería en un trazo, o sea, el número de méritos promedios, está definida de esta manera. Ya has conocido por ustedes el peso del crítico, del grave o del menor, bueno, dependiendo de las condiciones que ustedes establecen, ¿no? Recuerde, WA es el crítico, W es el moderado o grave, y este es el menor para el criterio general. Ya establecido el peso, ya sea 9, ya sea 6 o ya sea 3, en el caso del menor, se debe calcular el promedio de cada una de las categorías, ¿no? Los deméritos promedio de cada categoría. O sea, este es el demérito promedio de los críticos, este es el demérito promedio de los mayores y este es el demérito promedio de los menores. ¿Y cómo se determina ese promedio de méritos crítico, mayor o menor? O es claro que debe sumar en todas las muestras cuántas fallas o no conformidades críticas obtuviste sobre el número total de observaciones o de unidades mejor seleccionadas. Eso genera el demérito promedio por categoría. Así se debe hacer para la categoría crítica, grave y moderada. Una vez calculado estos deméritos promedios, ya es claro que basado en esa información se determina el demérito promedio, que sería el límite de control central, ¿no? Para la carta. El límite de control superior sería ese demérito promedio más 3 veces la desviación del demérito, y el límite de control inferior sería ese demérito promedio menos 3 veces la desviación del demérito. Ahora, ¿cuál es la desviación? ¿Cómo se calcula la desviación del demérito? Aquí se establece la parte inferior de la presentación, cómo se calcula esa desviación de demérito, que sería la raíz del peso al cuadrado por el promedio de cada categoría sobre el tamaño de la muestra. Recuerda que ese tamaño de la muestra uno espera que sea constante por cada uno de los subgrupos, ¿no? Ya establecido esta desviación, ya es claro la obtención de los límites de control. Veamos un ejercicio sobre este criterio. Este ejercicio se refiere a una empresa de manufactura en donde se toman muestras y las muestras son los días de semana, desde un lunes hasta un miércoles de la siguiente semana.
y se evalúa en esa muestra una información de unas unidades fabricadas, ¿no? El día lunes, en esas unidades fabricadas se encontraron fallas, una falla tipo B y una falla tipo C. El día martes se encontró una falla tipo A, una falla tipo B, y así sucesivamente. Por ejemplo, el día miércoles de la siguiente semana se encontró 0 fallas tipo A, 0 fallas tipo B y 2 fallas tipo C, o sea, menores. Esta es la información recabada. Vamos a reestructurar la tabla con el propósito de que ustedes puedan, obviamente, conocer cómo se calculan los estadísticos. Es claro, entonces, que existe un peso, un WA, un WB y un WC. Estos son los pesos establecidos para el crítico 9, para el mayor 6 y para el menor 3. Vamos a extender la tabla, o sea, vamos a presentar los estadísticos en esta tabla, cómo se calculan los estadísticos. Y ya sería la tabla más completa. Por ejemplo, vamos a calcular el total de méritos por esos días establecidos, ¿no? Que es una semana y media aproximadamente. El día lunes se presentó 0 fallas críticas, una falla mayor y una falla menor. Como el peso de la crítica es 9, 9 por 0, el tipo B sería 6 por 1 y el tipo C sería 3 por 1. Oh, es claro, entonces 9 por 0 es la combinación, ¿no? Sería 0, 6 por 1, 6, más 3 por 1, 3, sería 6 más 3, 9. Ese es el total de méritos para ese día lunes. Por ejemplo, para el día martes se encontró una crítica, una mayor y 0 menor. Por lo tanto, el total de méritos sería para la crítica 9 por 1, sería 9. 6 para la mayor, ¿no? 6 por 1 sería 6, 9 más 6, 15 hasta el momento. Y para la menor, que sería 3 por 0, 0, sería 15. Entonces, esta fila establece el total de méritos. Ahora, como esa total de méritos, recuerden que es la suma de los DI, y los DI se calcularon como se dijo anteriormente. Hay un solo DI, porque hay un solo lunes, se estableció para el lunes, ¿no? Una sola muestra. Si se tomaran más muestras del día lunes, obviamente ustedes tendrían que replicar esta combinación en las fallas encontradas para ese día y tendríamos que sumar todos los DI del lunes. Pero afortunadamente para este ejercicio solamente se tomó una unidad o se tomó una unidad para el día lunes. Quedaría un total de méritos 9. Para el día martes 15 y así sucesivamente. Como se tomó una unidad, NI es 1, ¿no? Para todos los subgrupos. Y es claro entonces que el de mérito por unidad, que sería el estadístico de control U sub I, sería 9 entre esa muestra, como es la unidad, obviamente el mismo total de mérito sería el de mérito por unidad. Nos daría el de mérito por unidad, obviamente, es claro, por la muestra que se tomó. La muestra es 1 en cada uno de los días. Ya teniendo los de mérito por unidad, el siguiente paso es hallar los límites de control. ¿Cómo se determinan los límites de control? Para hallar los límites de control necesitamos el ultrazo. Y para hallar el ultrazo se necesita el promedio de cada una de las categorías. ¿Cómo se calcula el promedio de cada una de las categorías? Por ejemplo, la crítica, hay 3. En la categoría crítica, el promedio sale de la razón de 3 entre 9.
que sería 0.33. Ahora, ¿de dónde sale 3? Observemos cuántas críticas tenemos en la información preliminar. Tenemos el día martes una crítica, el día jueves una crítica, el día viernes una crítica. Los demás días, hasta el miércoles siguiente, no había fallas críticas. En total, 3 fallas críticas. Así se realiza para el tipo B y el tipo C. Entonces, 3 fallas críticas de 9 en total. Recuerde que cada día se toma una sola unidad. En total hay 9 unidades seleccionadas en esa semana. Entonces, esta es la razón de 3 sobre 9 que genera el promedio de cada una de las categorías. Igual pasa con la categoría mayor, que es 7 entre 9.78, y la categoría menor, que es 8 entre 9.89. Ya teniendo el promedio de cada una de las categorías, obviamente calculamos el ultraso. El ultraso, el peso por ese promedio. El peso de la categoría por el promedio de la categoría. En el caso de la crítica, 9 por punto 33. En el caso de la mayor, 6 por punto 78. Y en el caso de la menor, 3 por punto 89. Eso da un ultraso de 1032. Y ya teniendo el ultraso, ya se puede hallar los límites de control, ¿no? El ultraso, que es 1032 más 3 veces la desviación. Pero la desviación la podemos también calcular. La desviación es la raíz del peso de cada categoría elevado al cuadrado por su promedio. Obviamente la combinación lineal de esos pesos por su promedio entre el tamaño de la muestra, que en este caso, el tamaño de la muestra es 1 por cada subgrupo. Eso da 9.1 y ya tenemos la desviación del demérito, que lo reemplazamos en la fórmula del límite de control y nos da el límite superior 38 y el inferior negativo, pero recuerden que ese valor negativo del límite de control inferior lo podemos reemplazar por el valor nulo o el valor cero. Y graficamos los estadísticos obtenidos en la tabla, que son los de mérito por unidad, 9, 15, 9, 15, 15, 9, 12, 3 y 6, con respecto a esos límites de control establecidos, 38 y 0. Y el límite central, obviamente, 10.32. Este es el resultado. Una carta que estadísticamente es estable para el número de méritos, aunque en el último tramo, a partir del sexto subgrupo en adelante, hay un leve mejoramiento de las fallas o número de no conformidades de la carta. Por otro lado, a manera de información, algunos autores han establecido indicadores de capacidad para cartas de atributos. Este autor, que perdonen, no ubiqué el nombre, pero sí es necesario ubicar el nombre, estableció como índice de capacidad P menos P trazo sobre punto 0.27. Este es el índice de capacidad establecido en la carta de fracción de número de unidades no conformes o fracción disconforme. Pero la forma de interpretar, tanto para este indicador de la fracción de disconforme como el indicador que está en la parte inferior, que se refiere al del número de no conformidades, que es muy parecido, una forma de representarlo o analizarlo mejor, es claro que se hace una comparación entre el parámetro P obtenido en la información preliminar, en el caso de la carta de fracción de disconforme, o lambda, en el caso de la carta de número de no conformidades, hace una comparación entre ese parámetro con respecto a los datos en línea o control en línea, que es el P trazo o el C trazo. Si es la carta de número de no conformidades o número de fallas. Si se hace una comparación y usted observa que el valor de P trazo es menor que el valor del parámetro establecido preliminar, es claro que este indicador da un valor positivo. Es decir, en otras palabras,
en los índices de capacidad por atributos, si el CP en esta propuesta genera valores positivos, es porque hay un mejoramiento del proceso. Por el contrario, si hay valores negativos, implica que el proceso tiene inconvenientes o aumentó el número de inconvenientes que se tenía. Y si es cero o aproximadamente cero, implicaría que el número, en el caso del índice de capacidad de fracción disconforme, indicaría que la proporción de unidades no conformes es similar tanto en la información preliminar como los datos en líneas. Estas son las cartas de control por atributos. Desafortunadamente, en esta gráfica no poseemos la carta de mérito, ¿no? Que posiblemente sí está en el Minitab, o que está en el Minitab. Pero es una carta que desafortunadamente no se ha utilizado con mayor frecuencia, pero en las cartas de atributos posiblemente es una carta mucho más consistente que las cartas C o U, porque aquí es claro que los autores presentaron una carta mucho más real, porque en el campo de ingeniería, cuando uno hace un análisis de falla, uno establece criterios o categorías de falla, que es lo que habitualmente se presenta. Por lo tanto, es una carta mucho más certera con respecto a lo que se presenta en los procesos de manufactura. Si hay alguna pregunta, por favor, es sección de preguntas, ya que este es el tema final de esta sección de cartas de atributos. Pregunta, por favor. Profe, disculpe, yo le voy a hacer dos preguntas. Sí. En la carta de mérito siempre deben haber tres tipos, porque usted en el ejemplo puso tipo A, tipo B y tipo C, y el valor del demérito, los pesos los pongo yo. Sí, claro. Puede haber tres categorías, como les decía yo inicialmente, o puede cuatro categorías, como establece Montgomery. Montgomery establece cuatro categorías. Entonces, eso lo establece ya el ingeniero, si va a trabajar con tres categorías o va a trabajar con cuatro. Y también lo establece el ingeniero qué valor le va a llamar a cada categoría, que en el caso clásico generalmente se llama crítico, se le da 9 al crítico, al mayor está establecido entre 5 a 7, o sea, ya aquí el mayor puede ser 6, como en el caso del ejemplo que yo les informé, y al menor se le da entre 1 y 3, o sea, cualquiera de esos valores, el 1, el 2 o el 3. Ese es el caso clásico de categorías, pero si te puedes dar cuenta en Montgomery, Montgomery no establece un criterio subjetivo, sino él ya define cuál es el valor de cada categoría. Define que la categoría muy grave 100, grave 50, moderadamente 10 y menor 1, ya establecida. Ya Montgomery ya no hay una estimación subjetiva del peso, sino él ya establece ese peso, a diferencia de el criterio de mérito clásico, que no, que esa información del peso como tal es subjetiva. ¿Sí es claro? Entonces, la respuesta, si no quedó clara, por favor, me informas. Sí, profe, gracias. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, chicos, si no hay preguntas, nos vemos el día miércoles. El día miércoles llegamos a la sección de muestreo, que es la última sección para terminar el 100% de nuestra temática. Entonces, esperamos que ese día miércoles nos presentemos, no tengamos fallas de internet, porque ya terminamos el desarrollo de este módulo de control de calidad. Agradeciendo de antemano la presencia, muchas gracias. Entonces, cuídense mucho, por favor. Gracias, profe. Miércoles. Bueno, que esté muy bien.
Gracias, profe. Vale.